Los valientes. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gracias al Señor no somos cobardes, sino somos valientes, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, todo hombre, todo ser humano, tanto al varón como a la mujer, conozcamos del Señor o no conozcamos del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. Todo estudiante tiene que esforzarse, ¿verdad? Todo hombre que trabaje, que se contrate en una empresa, tiene que dedicarse y ponerle muchas ganas en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tanto físicamente como espiritualmente, cada ser humano, hombre y mujer, tenemos que ser valientes en muchas áreas. Y el ser valiente y ser dedicado no es fácil, no es una tarea fácil, pero hay algo que tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, si no vencemos, si no perseveramos en esto, esos van a ser unos enemigos, mis hermanos, que nos van a vencer tarde que temprano. Si no peleamos, si no luchamos contra eso, ellos nos van a vencer, nos van a derrotar, nos van a matar y vamos a morir en todo lo que emprendamos, en todo lo que queramos nosotros y nuestras casas. Por eso tenemos que entender que tenemos que esforzarnos y ser valiente. Amén. Y todo lo que esté en la palabra es para edificación nuestra y nos va a edificar. Amén. Porque este tema es un enemigo que trabaja muy sutil, trabaja con mucha sutileza, no nos damos cuenta cómo empezamos a darle cavidad, cómo empezamos a darle paso en nuestras vidas y no nos damos cuenta y ese nos va a derrotar, ese nos va a hacer que no cumplamos lo que tenemos que hacer, no progresemos y no avancemos y no cumplamos el propósito de Dios para nuestras casas y nuestras familias. Amén. Y vamos a empezar. Entonces, empezamos con la primera cita, mis hermanos. Y dice así Josué 1, 6 al 8, dice, esfuérzate. Aquí está diciendo primeramente esfuérzate, no es si tú quieres, si tú puedes, si tú tienes las fuerzas, si tú tienes las ganas, no, ¿verdad que no? Es un verbo y está en presente, esfuérzate. No dice cuánto tiempo, si un día, si 2 días, sino es continuo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que las daría a ellos. Aquí está diciendo que juró. ¿Quién juró? El Padre. El Padre juró que iba a dar esa tierra a su pueblo. Dice el 7, solamente el requisito es esfuérzate, y dice nuevamente esfuérzate y sé, está un plus más, muy valiente, no solamente, sino tiene que ser muy valiente, dice, para cuidar de conocer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, mis hermanos, nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien? ¿Cuántos estamos buscando la bendición del Señor? Entonces, ¿qué hay que hacer? Día y noche, meditar en ella y ponerlo por obra. Amén. Y entonces aquí está diciendo la palabra que el Señor juró a sus padres que le había de dar una tierra prometida. Y entonces, mis hermanos, estaba ahí la palabra del Señor y el Señor le dio la palabra a Moisés y dice que salieron. ¿Se acuerdan cuántos salieron de Egipto? ¿Cuánto pueblo salió de Egipto? Los chocolates están a la orden del día. Dice la palabra de Dios que fueron 600,000, sin contar niños, y las mujeres tampoco eran contadas. O sea, imagínense cuántos eran los que salieron del pueblo que salió de Egipto. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? De los que salieron, ¿cuántos llegaron? Pero si el Padre juró,
solamente Josué y Caleb, porque Moisés los envió a checar la tierra, a ver cómo estaba esa tierra. Y entonces fueron 12 exploradores y dijeron: no, hay gigantes, hay muchos gigantes, no podemos, somos como langosta a sus ojos. Y dijo Josué y Caleb: sí podemos pelear contra ellos. Entonces solamente 2 de 600,000 que salieron, a pesar de que el Señor juró que les iba a dar una tierra prometida. Ni las mujeres estaban contadas, ni los niños estaban contados, y todos tenían más de un bebé, ¿verdad? Todos eran muy fecundos. Entonces, imagínense cuántos salieron. Y de todos ellos, solamente 2. Y dice la palabra del Señor que todas estas historias y todo el pueblo de Israel, nosotros ¿somos qué? Sombra. Entonces, ahorita hay mucho pueblo cristiano, mucho seguidor de Cristo, mucho que andamos caminando. ¿Cuántos vamos a entrar? Yo declaro que sí. Pero ¿qué nos dice el Señor? Esfuérzate, sé valiente y muy valiente. Y el libro de esta ley no sea parte de tu boca, ni de día ni de noche. Entonces, si esta palabra está escrita, es porque este enemigo, mis hermanos, es bien sutil y nos distrae, y así hay muchos enemigos. Y por eso en la palabra de Dios habla de constantes guerras, de constantes peleas, porque hay que estar ahí. Y en el cual tanto guerrero que se preparaba, muchos morían, pero vencían. Cuando el Señor iba con ellos, cuando hacían su voluntad, perdían. Entonces, por eso no podemos nosotros apartarnos del Señor. Amén, mis hermanos. Y dice así Proverbios 21:25: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. ¿Cuál es el enemigo del cual vamos a hablar? La pregunta de los 64,000. El deseo del perezoso lo mata. Quiere decir que el deseo mata al perezoso. El deseo. ¿Qué es el deseo, mis hermanos? El deseo, dice su palabra en el Strong del numeral 8378, es anhelo, agradable, deleite, contentamiento, desear. El deseo es algo agradable. No sé si alguien quiera checar a la puerta, de favor. Alguien creo que desea checar algo, por favor. Entonces, el deseo, mis hermanos, no es algo a la cual le tenemos que tener miedo, porque se mete muy sutil. Los deseos, anhelamos cosas, deseamos cosas, queremos cosas, y es algo placentero para el hombre soñar, anhelar, ver las cosas. Pero el problema es que nada más nos quedamos en el puro deseo, y no es suficiente desear las cosas, no es suficiente tener un deseo, porque mucha gente desea tener un buen matrimonio y nunca lo logra. Mucha gente desea tener una casa y nunca la tiene. Mucha gente desea tener buenos hijos y nunca los tiene. Mucha gente desea dones de Dios y nunca los tiene. Mucha gente desea, o hijos de Dios, deseamos tener la llenura del Espíritu Santo y nunca la tiene. El desear no es suficiente para tener las cosas. Por eso dice que el deseo mata, porque no es suficiente desear o anhelar las cosas. Aquí van implícitas más cosas: constancia, dedicación, insistir, estar. Porque por deseos no. Si yo estoy yo deseo tener un buen sueldo y estoy acostada en mi cama, no me va a llegar el cheque, no me va a llegar el sueldo, ¿verdad? Aunque sean muy buenas las transferencias hoy en día, ¿verdad? No me van a llegar las transferencias ahí en mi cama, en el reposet, ¿verdad que no?
aunque yo anhele un buen sueldo. Yo deseo la salvación de mucha gente, deseo la salvación de mi familia, pero me quedo con el deseo y con el anhelo, que repito la definición del deseo, que es anhelo agradable, un deleite, contentamiento, desear algo. Solamente me quedo ahí. No, si yo quiero algo realmente, no me tengo que quedar con el, solamente, mis hermanos, con el puro deseo, porque el deseo no me va a poder llegar a alcanzar las cosas que yo realmente quiero, si es que yo las quiero. Porque quedarse con solamente en los deseos y los anhelos, no vamos a alcanzar las cosas. ¿Cuántos deseamos un día ver al Señor y ser aprobados delante de Él? ¿Cuántos deseamos? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Eso va más allá que anhelar, que desear. Va más implícito muchas cosas, mis hermanos. Y todos conozcamos de Dios o no conozcamos de Dios, no nos podemos quedar solamente con el anhelo, con el deseo. Van implícitas muchas cosas. Y la pereza es algo que se mete muy sutil. Voy a poner otro ejemplo. Varones y mujeres. Vamos a empezar con las mujeres. Las mujeres solamente tienen que cocinar. ¿Cuántas cosas tienen que hacer las mujeres? Muchas. No una, ni dos, ni tres, ¿verdad que no? Muchas. ¿Y los varones? ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Nada más tienen que dar el gasto? ¿No? ¿Cuántas cosas hay que hacer como padre y como esposo? Dice, yo nada más doy mi gasto y se acabó. ¿Es así? No. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer como hijos de Dios? El Padre ya lo hizo todo por nosotros. Sí. Pero también nosotros tenemos que hacer muchas cosas como hijos de Dios. Muchas cosas. Y a veces nada más nos enfocamos en una área de nuestras vidas, pero descuidamos otras. Y hay que hacer muchas cosas, porque si no el enemigo nos va a agarrar por la retaguardia. Entonces, para poder obtener las cosas, mis hermanos, tanto terrenales como espirituales, nosotros tenemos que sacar de nuestra vida la pereza, sacarla, no controlarla, no te decir quieta, aquí, quietecita, no me des tanta lata aquí. Nada más voy a trabajar poquito. Porque si una mujer en su casa solamente cocina, está siendo perezosa. Si una mujer nada más limpia su casa, está siendo perezosa. Tenemos que hacer todas las cosas que nos corresponde: cocinar, cuidar a los niños, lavar, planchar, tener la casa limpia, atender al esposo, muchísimas cosas, administrar un hogar. Y no es tarea fácil. Pero si le pedimos al Señor, nos va a dar su ayuda. Pero si descuidamos alguna cosa, va a haber consecuencias. Entonces, así como hijos de Dios, también tenemos que abarcar más áreas, no solamente hacer una sola área, sino tener más cosas. Y entonces, este enemigo de lo que es la pereza, nada más nos hace ver las cosas, una cosa nada más, pero tenemos muchas cosas que hacer para el Señor. Amén. Dice aquí Proverbios 19:15 y Proverbios 13:4. A la verdad, mis hermanos, en la palabra de Dios hay muchos textos donde hablan de la pereza, del perezoso, de la ociosidad, muchos. ¿Por qué creen que estén ahí? ¿Estarán de balde? ¿No? Bueno, dice así: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Entonces la pereza nos hace caer en sueño, ¿verdad? En ociosidad. Y cuando dice en el alma, es porque en el alma tenemos las emociones, mente, voluntad y emociones. Entonces en nuestras emociones pensamos que está bien y cumplimos solamente determinadas áreas de nuestra vida, pero eso a la larga, mis hermanos, va a traer hambre,
no solamente en el área literal, sino también en el espiritual. Entonces, el ser perezosos no es bueno, porque eso va a traer consecuencias y eso hace estar en un letargo, pesadez, soñolencia. O sea, el sueño abarca muchas cosas, muchas etapas. Cuando un bebé tú lo quieres dormir, lo tienes que tener quietecito. Después como que lo adormilas, ¿verdad? Empieza a cabecear, lo acaricias, ¿verdad? Y después empieza un sueño profundo. Así es el enemigo. Te distrae, te pone quietecito, te da el sueño, la modorrez hasta que quedas bien dormido. Y pensamos que no pasan, nos sentimos bien tranquilos nosotros. No, el Señor me bendice, yo estoy aquí en paz con el Señor y no pasa nada, pero Él quiere que tú estés en pasividad. ¿Se dan cuenta cómo actúa el enemigo? Dice aquí, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma del diligente queda satisfecha. Entonces, mis hermanos, aquí está diciendo que las emociones de nosotros como seres humanos, conozcamos del Señor o no conozcamos del Señor, nuestra alma, el perezoso, desea muchas cosas, pero nada alcanza. Entonces, para nosotros alcanzar las cosas que deseamos en nuestras casas, en nuestras familias, no solamente es el deseo, sino es más allá de desear las cosas, porque el deseo no nos va a hacer llegar a cumplir las metas que nosotros queremos. Amén. Si yo deseo ser doctora, si yo deseo ser maestra, si yo deseo acabar una carrera, no me la voy a pasar con el deseo. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que desvelarme, tengo que presentar exámenes, tengo que prepararme temprano, tengo que vencer muchas cosas. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer muchas cosas, no solamente quedarnos con el deseo, sino avanzar cada día. Amén. Vamos a la siguiente. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Chequé lo que era la palabra seto, es una barda, una cerca. Entonces el perezoso no puede avanzar porque es como una cerca de espinos. Él camina, no avanza y se lastima y se enfrenta ante muchas cosas más. La persona que es diligente, la persona que trabaja, su camino es recto, porque el Señor no le gusta la pereza, no le gusta que seamos perezosos. Dice Proverbios 24, dice, desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. Mis hermanos, si nosotros queremos algo como hijos de Dios o como seres humanos, tenemos que arar. Arar es trabajar la tierra. Aquí este perezoso, cuando dice que el perezoso no ara, él tenía una tierra, él tenía una parcela, él tenía algo, pero no lo ponía a producir. Entonces nosotros siempre vamos a tener algo con el cual trabajar. Si el Señor nos pide trabajar es porque nos dio dones, nos dio talentos, nos dio cosas, y también tenemos la facultad de poder hacerlo, pero él tenía las cosas y no las podía. Ahora está hablando del otoño y está hablando del tiempo de la cosecha. Quiere decir que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar, y tenemos que empezar desde la juventud para poder cosechar más adelante. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a querer cosecha si no estamos trabajando? ¿Cómo vamos nosotros a querer tener un buen sueldo, una buena economía si nosotros no nos preparamos, ni quisimos estudiar o no queremos trabajar? Nosotros tenemos, mis hermanos, tanto en lo literal como en lo espiritual, tenemos que arar la tierra, abrir la tierra, trabajar la tierra. Y mis hermanos, no sé si alguien sabe de campo, pero es fácil preparar la tierra. Quitar espinos, tierra, mala hierba, abrir, quitar piedras, abrir brechas, barbechar, me dicen, ¿verdad? Quitar la mala hierba, estar al pendiente, y de ahí no es fácil. Por eso mucho campesino, mucho de provincia se va a Estados Unidos a querer recoger dólares, porque es más fácil, aparentemente, porque nada es fácil, porque ya tampoco regalan los dólares, ya hay que trabajar. Allá hay que trabajar, nadie va a regalar los dólares nada más porque sí, tienen que esforzarse y tienen que trabajar. Amén. Entonces, mis hermanos, no vamos a pedir algo
si no trabajamos. Si yo quiero la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Estar clamando, estar rogando, no conformarnos, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer, pero hay que estar pidiendo, hay que estar ahí. No puede haber en nosotros conformismo, tenemos que estar ahí, mis hermanos. Para poder cosechar tiene uno que trabajar. Dice aquí, el perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre los goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. El perezoso es más sabio en sus propios ojos, se sienta y se da una respuesta discreta. Fíjense nada más todas las características, cómo se hace ver un perezoso. El perezoso dice que hay un león, o sea, fantasea. Él pone pretextos. Es que si salgo a trabajar me van a robar. Es que si salgo a trabajar, pues no encuentro trabajo. Es que en el trabajo todos están contra mí. Es que si voy a la escuela me molestan y me hacen bullying, por eso ya no quiero ir a la escuela. Entonces, ¿qué es? Es pereza, porque uno tiene que vencer todas las cosas. Todas las cosas la tiene uno que vencer. Entonces aquí vemos las características del perezoso, que él inventa, que él busca pretextos, ¿verdad? Que él da mucho. Goznes, mis hermanos, son bisagras. Son bisagras. Así como las bisagras en las puertas se mueven, así también el perezoso da muchas vueltas y está mucho tiempo en cama. Hay personas que se levantan a las 12 del día, ¿verdad? Y eso no es bueno. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces el perezoso hasta se fatiga para comer. El perezoso, no se le puede decir nada al perezoso porque entonces se molesta, él tiene la razón. Entonces un perezoso no acepta consejo. Un perezoso se detiene mucho en la cama. Un perezoso pone muchos pretextos. Puede uno ayudar, pero el perezoso se acostumbra a que siempre se le ayude, a que siempre se le resuelvan los problemas. Y uno se hace partícipe de eso. Conozco a muchas personas que aunque están lisiadas o que no tienen un pie, salen a trabajar. Los cieguitos salen ¿verdad? En el metro están los cieguitos que son ciegos, ¿verdad? Y salen y buscan, porque no son perezosos. Cuanto más nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar en nuestras casas, tanto literal como espiritual. Amén. Dice Proverbios 6:6, dice: ve, mira la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pereza y tu necesidad como un hombre armado. Yo creo que todos, mis hermanos, hemos visto hormigas por donde sea, pero la misma naturaleza nos enseña, mis hermanos, que a la verdad la hormiga es un animalito insignificante, que lo menospreciamos, que nos es fácil pisarlo. A veces se les tumba sus nidos, y dado que son pues muy fecundas, ¿verdad? A veces se meten en las casas y las mata uno, y es un animalito insignificante que no se le valora, ¿verdad? Hasta los niños juegan mucho con ellas y se matan con tanta facilidad las hormigas, pero nunca nos ponemos a pensar la enseñanza que nos trae a nosotros las hormigas, porque es un animal muy trabajador, constante, 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 constante. En el tiempo que hay que trabajar, trabaja, mete, mete, mete. Ya después, en tiempo de invierno, entonces ahí ya tiene él su alimento. Pero fíjense cómo dice ve y mira a la hormiga, nos está diciendo a nosotros: perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor. Ahí está mencionando tres cosas: no tiene jefe, ni oficial, ni señor. Dice: y prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento.
A veces, hermanos, es tan frecuente que la gente se contrate en los trabajos y si no está el jefe, si no está el encargado, ¿qué hacen? Se contratan por trabajar 8 horas y trabajan 4, ¿verdad? Aquí la enseñanza es para nosotros, mis hermanos. ¿El Señor nos ve? ¿Sí nos ve o no nos ve? Y la hormiga no tiene ni jefe, ni oficial, ni señor. Ahora, nosotros trabajamos. ¿Aló, hermanos? ¿Estamos aquí? Nosotros trabajamos y nos ve el Señor. Si trabajáramos, ¿verdad? De día y de noche, tendríamos que estudiar la palabra. No solamente vamos a preparar la clase cuando nos toca corderitos. No solamente vamos a estudiar la palabra cuando nos toca exponer palabra. No solamente vamos a prepararnos cuando nos toca apertura de culto. No solamente vamos a estudiar cuando nos toque danzar. Cuando no nos toca danzar, pues no vamos a estudiar, no vamos a agarrar la Biblia. Solamente en escuela de verano vamos a estudiar. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Cuándo vamos a hablar del Evangelio? ¿Lo hacemos? ¿Hablamos del Evangelio? ¿Estamos trabajando para el Señor? Porque la hormiga trabaja. La hormiga trabaja y no tiene, mis hermanos, no tiene jefe, no tiene oficial, no tiene señor. Y entonces nosotros, ¿hay quien nos ve? ¿Hay quien nos observa? ¿Hacemos lo que es correcto? ¿Nos ponemos a orar? ¿Nos ponemos a buscar su presencia? ¿Me estoy explicando? Solamente cuando nos ve el Señor o cuando pensamos que no nos ve, solamente cuando tenemos un compromiso, cuando nos toca predicar, ahora sí, Señor, voy a estudiar. En la noche me pongo a estudiar para sacar el tema y Señor, dame el tema, por favor. Solamente en ese momento, cuando no. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, si la hormiga es así, ¿por qué nosotros no? Entonces, nos detenemos mucho, mis hermanos, en la cama. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo te levantarás del sueño? Un poco de dormir, un poco de, fíjese, ahí está, dormitar, dormir, sueño, la cama. Entonces esas son características del perezoso. Entonces todo eso, mis hermanos, trae pobreza. Todo eso trae pobreza. No me estoy refiriendo, mis hermanos, a la pobreza literal. Me estoy refiriendo a la pobreza espiritual. Porque si yo no me estoy alimentando de aquí, estoy comiendo una vez a la semana, no voy a tener fuerza, no voy a estar bien nutrido, voy a ser pobre, porque no tengo nada dentro de mí. Entonces yo tengo que trabajar, porque a veces nada más cumplimos con una área como hijos de Dios, pero no cumplimos en las otras áreas que nos toca hacer. A veces pensamos que solamente con venir a la iglesia, con eso ya, y no, estamos descuidando y estamos siendo perezosos en otras áreas de nuestra vida. Tenemos que cumplir con todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, no solamente en determinadas áreas. Qué bueno que estamos aquí, pero son más cosas las que tenemos que cumplir. Amén. Dice aquí Tesalonicenses, porque aun cuando estabas con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos, exhortándonos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y dice Timoteo, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para las de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, mis hermanos, ¿es importante trabajar o no es importante trabajar? Si no trabajamos, somos perezosos. Por eso yo les pregunté, mis hermanos, si solamente la actividad de una mujer consiste en solamente dar la comida.
preparar alimentos, ir al mercado. No, la labor de una mujer, y las mujeres representan iglesia. La mujer representa iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que trabajar, si no somos peores que los infieles. Tenemos que trabajar. Dice, si alguno no provee, no se diga, mis hermanos, si alguien no proveyera literalmente para los suyos, ¿verdad? Entonces tenemos que proveer para los nuestros literalmente, pero también a nuestras casas tenemos que dar alimento espiritual. Tenemos que dar alimento espiritual a los nuestros y tenemos que trabajar, porque a Dios no le agrada que nosotros seamos perezosos, negligentes. No le agrada al Señor. Tenemos que perseverar en todas las cosas. Dice aquí Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Saben quién es ese hombre? ¿Quién es? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Dice, y a uno les dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Pero se fue de viaje el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, ¿sí saben quién dio este pasaje? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio esta instrucción para hacernos claro las cosas a nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se fue de viaje y nos encomendó cosas y nos dio cosas, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Estaba estudiando, mis hermanos, acerca de lo que eran los talentos, y un talento era 6,000 denarios. Un talento eran 6,000 denarios, y ese era el sueldo, y el sueldo de un año eran 300 denarios, mis hermanos. El sueldo de 300 denarios era el sueldo por un año. Entonces, cuando eran 6,000 denarios, era el sueldo por 20 años. Por 20 años. ¿Se dan cuenta qué cantidad de herencia, qué cantidad de valor le dio a cada quien? Repito nuevamente, 5 talentos. Un talento eran 6,000 denarios y 300 denarios era el sueldo por un año. Entonces, los cinco talentos representaban un periodo, mis hermanos, de 100 años de trabajo. Los 5 talentos representaba 100 años de trabajo, la cantidad que el Señor le dio al que le dio 5 talentos. O sea, imagínense todo lo que generó este hombre. Le dieron 5 entregó. 5 entregó. A otro le dieron 2 y 2 entregó. Pero a uno le dio 1 y dice que él hizo, ¿qué hizo? Cavó y lo escondió en la tierra. Entonces, a cada uno de nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha dado mínimo talentos. Pero dice su palabra aquí, mis hermanos, dice, y a uno dio 5 talentos y a otro 2, y a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad, dice su palabra, conforme a su capacidad. Entonces, la capacidad del griego 14:11 es dunamis. Nos dio un poder, nos dio una fuerza, nos dio una potencia, nos dio un valor físico o moral. A cada uno de nosotros nos dio una capacidad, pero tenemos que capacitarnos. Porque eso no llega por varita mágica. Nos dio las cosas, pero nosotros tenemos que capacitarnos. Y nos dio ese valor, nos dio esa fuerza para poderlo desarrollar. No nos va a dar el Señor algo que no nos haya dado esa capacidad para hacerlo. No nos va a dar más de lo que podamos nosotros soportar.
pero a todos nos dio algo para hacerlo. Y tenemos que hacerlo, mis hermanos, porque si no estamos solamente cavando y escondiendo las cosas. Porque a todos, a cada ser humano nos ha dado capacidad para hacerla. Nos ha dado, mis hermanos, talentos el Señor. Y no podemos nosotros cavarlas y esconderlos y hacerlos disimulados y no pasa nada. Porque sí pasa, mis hermanos, sí pasa. Dice más adelante, dice que le pidió cuentas al de 5, lo entregó y más adelante dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso. ¿Cómo le dijo? Malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quitadle el talento y dárselo a quien tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y tú, siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿sí hay consecuencias? Sí hay consecuencias, mis hermanos. Lejos, mis hermanos, este hombre perezoso, lejos de él reconocer las cosas, se excusa, se justifica, busca pretextos y dice: tuve miedo. En lugar de decir: soy flojo. No reconoció su pereza. Y todavía le dice: es que tú eres muy severo, es que tú eres muy duro. Lejos de reconocer, todavía le dice: Señor, pues es que tú eres, dice aquí: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro. Lejos de que él reconozca las cosas, que él ha sido perezoso y negligente, le dice a sus señores que tú eres muy duro. Y a veces, mis hermanos, a veces nosotros pasamos por situaciones y decimos: Señor, es que tú ya no me amas, es que me estás castigando. Tenemos que reconocer que no hemos hecho las cosas correctas a veces, hermano. Nos descuidamos en muchas áreas de nuestras vidas, pero no podemos nosotros ser siervos inútiles. Dios nos creó a cada uno de nosotros para que seamos útiles. No con el prefijo in. In es carecer. Nosotros, el Señor nos dio la capacidad, nos dio talentos para poder hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Dice aquí, pero la gracia de Dios, aquí está hablando Pablo, dice: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que ha sido en mí. Entonces el Señor nos ha dado a todos, mis hermanos, aparte de talentos, es su gracia en nuestras vidas. Es su gracia del Señor por las cuales estamos aquí. Y entonces Él dice: he trabajado mucho más que todos. ¿Por qué Él comenta esto, mis hermanos? Lo que pasa es que muchos lo empezaron a atacar y Él lo hace para decir, en efecto, que Él cometió muchos errores y que Él estaba en contra de la iglesia, pero dice: yo he trabajado. Y ese trabajo que el Señor, Él trabajaba no en lo literal, sino Él trabajaba, mis hermanos, del evangelio para que la gente fuera salva. Y así lo mismo trabajaron los discípulos y todos. Ahora a nosotros nos toca trabajar para hablar del evangelio. No es tanto que trabajemos en lo literal, porque el Señor nos dará a cada quien, mis hermanos, lo que necesitamos, y nos da a cada quien nuestro sustento. Pero nosotros tenemos que trabajar en el reino de los cielos, porque ha sido dado para nosotros una gracia, talentos, todo nos lo ha dado el Señor, pero nos estamos haciendo perezosos y flojos. Y solamente decimos: Señor, tú manda a la gente, envía obreros, Señor. Tú eres poderoso para mandar obreros y nosotros tenemos que trabajar. Somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y tenemos que trabajar, porque ya el Señor nos dio una gracia ya, y si nosotros nos va a faltar algo, el Señor añade gracia sobre gracia, pero ya nos ha dado esa capacidad.
pero tenemos que capacitarnos, tenemos que pedirle al Señor que nos dirija en todas las cosas para que seamos capacitados para hacer su obra, mis hermanos. Amén. Dice aquí Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia. ¿Sí saben de quién hablan? Yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Aquí el Señor le está hablando a las iglesias, porque Él veía que las iglesias hacían una cosa, pero descuidaban otra cosa. Aquí, esta iglesia, mis hermanos, esta iglesia dice aquí que hacía muchas obras, que trabajaba, que era perseverante, que soportaba, que había sido sometida a prueba y que ella tenía mucha perseverancia y que no había desmayado. Tenía muchas cosas esta iglesia, porque sí había trabajado, pero dice, has dejado tu primer amor. Aquí me enseña esto, mis hermanos, que tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo y que tenemos que trabajar, pero aún en el trabajo hay dos cosas importantes: que el trabajo se tiene que hacer con amor, y aparte de que se hace con amor, si no lo hacemos, mis hermanos, y darle al Señor lo primero, estamos descuidando algo muy importante, que es el que nos contrató. Voy a poner un ejemplo, mis hermanos, más familiar. En un matrimonio, si la esposa lava, plancha, va al mercado, cocina, sacude, cuida a los niños y hace muchas cosas y mucha perseverancia como esta iglesia, pero las hace con tristeza o no enojada, con amor. Y también, si descuida al esposo y está tan cansada por trabajar que no tiene amor con el esposo, ¿qué dice el esposo? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanas? ¿Sí me estoy explicando, varones? ¿Les gustaría tener una esposa así? ¿Que los desatienda a ustedes? ¿Verdad que no? Dice, qué bueno que lavas, qué bueno que planchas, qué bueno que haces de comer, pero aquí estoy yo. Entonces, ¿tenemos que trabajar? Sí, trabajar para el Señor. Pero a veces queremos trabajar tanto en el Señor que descuidamos al amado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. No podemos descuidar porque estamos dejando a lo primero. Estamos descuidando al que nos llamó, al que nos contrató, al que nos ama. Y ese trabajo tiene que ser en amor y sin descuidar al amado. ¿De que tenemos que trabajar? Sí tenemos que trabajar, mis hermanos, pero no podemos hacerlo sin amor y no podemos hacer descuidando al amado, que es lo importante. Porque es el amado el que nos ha dado los talentos, es el amado el que nos da su gracia, es el amado el que nos da todas las cosas. Y si descuidamos lo primario, mis hermanos, y si hacemos el trabajo sin amor, Dios no se agrada. Por eso dice, arrepiéntete, porque esto es un pecado. Si nosotros trabajamos sin amor, es un pecado. Si nosotros descuidamos al amado, es un pecado. Por eso aquí te está diciendo, arrepiéntete. Y es tan fácil, les digo porque a veces las esposas somos las que estamos en muchas cosas, ¿verdad? Si la esposa descuida lo primario, si nosotros descuidamos, si la iglesia descuida al amado, se pierde todo. No podemos, mis hermanos, trabajar y descuidar
Porque a veces, mis hermanos, se hacen muchas actividades o se quiere hacer. Me voy a poner como ejemplo, si yo tengo administraciones, tengo que visitar aquí, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, y si ya no tengo tiempo con mi Señor, estoy pecando. Porque el Señor me llamó, sí, pero yo no puedo descuidar lo primero. Yo no puedo descuidar lo primero. Así cada uno de nosotros. Como iglesia no podemos descuidar al amado. Las esposas no pueden descuidar a su amado, porque es lo primero. Tenemos que trabajar para el Señor, sí, y no podemos ser perezosos. Y esa pereza, mis hermanos, ese descuido de pereza se mete tan sutilmente que hace que nos descuidemos y que no nos enfoquemos ya en nuestro amado, porque estamos con sueño, con soñolencia, con deseos de estar en la cama y con muchos descuidos. Y descuidamos lo primero. Y el Señor no puede venir la bendición si nosotros estamos descuidando lo primario. Por eso ese enemigo es tan sutil, tan silencioso, que impide que lleguemos a la tierra prometida. Porque ya no buscamos, el amado no te va a dirigir si tú no estás con Él. No te va a revelar si tú no estás con Él. Solamente los que están metidos con Él, ¿se acuerdan de Juan, el que siempre se recostaba en su pecho? Él siempre identificó quién era su Señor, porque Él siempre estaba pegado a Él. Si nosotros no estamos pegadas al Señor, nos vamos a descuidar y no nos vamos a dar cuenta en qué momento vino el amado y se fue. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? No podemos ser perezosos, no podemos estar mucho en la cama. Estoy hablando espiritualmente. No podemos estar, mis hermanos, con sueño, con descuido. Tenemos que estar metidos en el Señor. Amén, mis hermanos, pongámonos de pie. A todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado dones. ¿Tenemos que trabajar? Sí, pero por mucho trabajo que tengamos que hacer, no podemos descuidar lo primero. No podemos ser perezosos, no podemos ser negligentes, no podemos poner pretextos en ninguna área de nuestra vida. No pongamos pretextos, mis hermanos. No nos justifiquemos.